Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la práctica de laboratorio número 5 y este es correspondiente a la temática de equilibrio. Como es de costumbre, primero vamos a hacer un repaso, después vamos a ver la simulación y ya después vamos a ver la parte de los lineamientos y la asistencia. ¿Cuáles son los objetivos de la práctica? Pues que nosotros veamos cuál es el comportamiento del sistema moviendo masas en un sub y baja y vamos a probar con distintas posiciones y vamos a ver cómo es que van a interactuar entre sí. Vamos a determinar posiciones en el cual el sistema va a estar en equilibrio y también vamos a determinar masas desconocidas por medio del principio de equilibrio rotacional. En sí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener un simulador, es como un sub y baja y nosotros vamos a tratar de que quede horizontal para que este esté en equilibrio rotacional de forma horizontal, ¿verdad? Porque se puede alcanzar equilibrio rotacional con otro ángulo, pero pues tendríamos que hacer un análisis de torque ya más sofisticado. Podemos probar con diferentes masas y vemos cómo es que van cambiando las posiciones a medida que nosotros vamos cambiando las distancias. La segunda parte, pues, la tercera parte, pues, estaría con encontrar masas desconocidas y pues nosotros tendríamos una masa que nosotros no conocemos el valor y pues tenemos otra masa como contrapeso que sí conocemos el valor y pues lo que vamos a tratar de hacer es tratar de balancearla. Esto es el principio de las balanzas granatarias. Siguiendo, antes de empezar con la simulación, pues nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos viendo con la parte de la teoría. Esta es la práctica de equilibrio estático y pues esto es lo que vamos a ver de teoría, la parte de equilibrio. Entonces, ¿qué es el equilibrio? Cuando nosotros nos dicen equilibrio, pues pensamos en cómo ponernos en un pie y tratar de estar estables, o cuando o tenemos una balanza tipo así, pues nosotros sabemos que para que este esté en equilibrio, como estas distancias son iguales, pues tiene que tener los mismos pesos. Entonces, pues eso tiene que ver con la parte de equilibrio. Para que se cumpla el equilibrio estático, que acá me faltó equilibrio estático, se tienen que cumplir dos condiciones, la parte de equilibrio traslacional y la parte de equilibrio rotacional. Equilibrio traslacional tiene que ver con equilibrio moviéndose traslacionalmente y equilibrio rotacional es el equilibrio mediante giros, ¿verdad? Que tenga que ver estos dos conceptos. Más adelante vamos a concretar más a lo que se refiere. Para el equilibrio traslacional, este es el que nosotros ya podemos dar por entendido y este es el que se da por medio de la segunda ley de Newton. La fuerza neta es igual a cero, pero este se cumple para los sistemas que no están acelerados. ¿Alguien tiene alguna consulta, Oscar? Listo, entonces tenemos la parte del equilibrio traslacional, este se da cuando la aceleración es igual a cero y el equilibrio rotacional se da cuando la aceleración angular es igual a cero. Entonces tenemos estos dos. Si se fijan, parecen un poco similares y se dan cuando las aceleraciones son igual a ceros y es porque tienen cierta relación. La fuerza se define como la capacidad de generar movimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza, ya vemos con la parte del laboratorio de fricción, nosotros podemos o no mover las cosas. ¿De qué va a depender si movemos o no las cosas? De las otras fuerzas que estén interactuando en el sistema. Lo mismo pasa con el torque. Si hay torque en un sistema, puede o no causar giro, porque torque es la capacidad de generar rotación, de generar un giro. Entonces, ¿de qué va a depender que haya o no haya giro? Pues va a depender de qué otros torques están interactuando en el sistema. Habíamos hablado de que el equilibrio traslacional se daba
que tenía que para que hubiese equilibrio estático tenía que haber equilibrio traslacional y equilibrio rotacional. Entonces, pues tenemos que saber qué es un movimiento traslacional y qué es un movimiento rotacional y pues qué otro tipo de movimientos es el que se puede dar. Tenemos el movimiento traslacional y como su nombre lo dice, tiene que ver con traslado, que el objeto se traslade, que el objeto se mueva. Esto tiene que ver con el movimiento traslacional. Si se fijan, este bloque está cayendo por un plano inclinado y pues todo el objeto se está moviendo. Entonces, cuando el objeto se traslada, cambia de posición, a eso nosotros le llamamos movimiento traslacional. El movimiento rotacional no tiene precisamente que ser un círculo. Lo que nos está diciendo el movimiento rotacional es que las partículas sí se mueven, al igual que aquí. Si nos fijamos, aquí las partículas se mueven. En el movimiento rotacional las partículas también se mueven. Pero en la parte del movimiento rotacional no me implica que el objeto se está moviendo. Si se fijan, aquí el ventilador está estático y todas las partículas se están moviendo en torno a un punto. Ese punto es el que nosotros llamamos eje. Entonces, esto es el movimiento rotacional. Las partículas se mueven alrededor de un punto en concreto. Y está la combinación de los dos, que es cuando nosotros dejamos caer una pelota en un plano inclinado o pues cuando ponemos a rodar una pelota, ¿verdad? En una superficie horizontal. Si nos fijamos, aquí nosotros tenemos de que el objeto va a ir bajando, aquí no gira, mientras que aquí la pelota sí está girando. Entonces, está girando alrededor de su eje al mismo tiempo que va cambiando de posición. Entonces, esta pelota tiene los dos movimientos. Tiene movimiento traslacional como tiene movimiento rotacional. ¿En dónde nosotros podemos ver estos movimientos? Pues los podemos ver con los movimientos de la Tierra. Tenemos movimiento de rotación y tenemos movimiento de traslación. El movimiento de rotación es el que es la Tierra gira en torno a su eje. Ese eje, pues en general está inclinado, ¿verdad? Y eso es lo que nos marca un día. La diferencia del día y la noche, pues este movimiento de rotación dura solo un día. Sí sabemos de que la Tierra se está moviendo, ¿verdad? Alrededor del Sol, pero aquí para el movimiento de rotación solo nos importa que gire sobre un eje específico. Si el eje es fijo o no, pues eso ya no tiene nada que ver con el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es que las partículas se mueven en torno a un eje, ¿sí? Todas giran en torno a un eje. Y el movimiento de traslación ya ahí sí tiene que ver con el movimiento de la Tierra. Si se fijan aquí, la Tierra se traslada de posición. Para el movimiento de rotación, la Tierra no se está trasladando, está girando en torno al eje, está relativamente estática, si lo podemos ver. Y ya con el movimiento de traslación ya vemos que se está moviendo en una trayectoria elipsoidal, está trasladándose. Ese movimiento de traslación es lo que dura un año. ¿Sí? Entonces, esto es como nosotros tenemos. Traslación tiene que ver con el movimiento, el cambio de posición y la rotación es el giro en torno a un eje. En este caso, la Tierra tiene un eje que se mueve y se mueve en una trayectoria elipsoidal y es por eso que da origen al movimiento de traslación. ¿Sí? Ahora sí, ya podemos entrar más en detalle con la parte de equilibrio estático, ¿verdad? Habíamos dicho que el equilibrio estático se daba con dos condiciones, ¿verdad? Que se daba con el equilibrio traslacional y con el equilibrio rotacional, que habíamos dicho que estos, la fuerza neta y el torque neto, pues tenían que ser ambos igual a cero. Por definición, el torque neto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, para que esté en equilibrio rotacional, pues la aceleración angular tiene que ser igual a cero. ¿Eso qué me está diciendo? Que el objeto se está moviendo con una velocidad angular constante o que no se está moviendo, que
está permaneciendo en reposo. Entonces, aún así que un objeto esté girando, aún puede estar en equilibrio rotacional. Entonces, tenemos que identificar muy bien cuándo es que se cumple y es cuando el torque neto es igual a cero. Lo mismo pasa con la fuerza neta. El movimiento traslacional, hay equilibrio traslacional cuando la aceleración del sistema es igual a cero. ¿Eso qué me dice? Que la velocidad es constante o que está en reposo. Sí, ¿verdad? Porque la aceleración se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y esta aceleración esta aceleración angular, pues me dice que es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Si se fijan, estas dos son bastante parecidas. De hecho, tienen bastante relación entre sí. De hecho, el momento de inercia tiene que ver con la distribución de la masa del sistema, y esta es la aceleración angular y esta pues es la aceleración del sistema. Si nos fijamos, pues son casi iguales, solamente que están con letras diferentes, y es porque pues se refieren a dos fenómenos diferentes. Torque, habíamos dicho que es la capacidad que tenemos de realizar un movimiento rotacional, la capacidad de realizar un giro. Y la fuerza es la capacidad de generar movimiento. Entonces ahí ya tenemos los dos. Una es con giros y la otra es con movimientos. Y retomamos lo mismo, el que existe una fuerza no precisamente significa que los objetos se van a mover. Es capacidad de realizar movimiento, no que precisamente por tener una fuerza ya el objeto se va a mover. Si no, pues prueben aplastando la pared, dándole duro, pues no la van a mover. Lo mismo es con el torque. Que haya torque en un sistema no implica que vaya a girar o que esté acelerado. Entonces, para que lo tomen en cuenta, siempre tenemos que hacer un análisis de todo lo que está pasando en el sistema para saber si va o no va a girar o va a moverse. Entonces, habíamos dicho que para el equilibrio estático, pues tenemos que cumplirse estas dos. La primera es de que la fuerza neta sea igual a cero, entonces la aceleración es igual a cero, y la aceleración del sistema es igual a cero, y el torque neto es igual a cero, entonces eso significa que la aceleración angular es igual a cero. Entonces, con estos dos casos, nosotros obtenemos el equilibrio estático. Entonces, ahora pues vamos a ver más que todo cómo es que esto pues se comporta. Ya habíamos visto cuáles eran las diferencias del movimiento traslacional y rotacional. Pues ahorita lo vamos a probar con este cuadrito de acá, aplicándole fuerzas. Vamos a ver cómo es que se movería. Vamos a aplicar una fuerza si nosotros alamos justamente desde el centro en este punto es en el que nosotros estamos, en este punto de acá, nosotros estamos aplicando una fuerza y lo estamos haciendo hacia abajo. Si nos fijamos, si nosotros trazamos una línea que pase por la fuerza, vamos a ver que esta línea que pasa por la fuerza toca el eje, ¿verdad? Recordemos que el eje o pivote es el punto fijo del sistema, ¿verdad? Entonces, ese pues es una línea que actúa en la misma línea del eje. Si nosotros consideramos esta parte de acá que me dice de que el torque es el producto cruz de la posición del vector R, que es el vector que resulta desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. Este sería mi vector R. Cruz F, esto es igual a el producto de las magnitudes por el seno del ángulo. Si nos fijamos, el F y R pues tienen la misma dirección, entonces el ángulo entre ellos es 0. Entonces esta fuerza, la fuerza 1, no podría causar giro, ¿verdad? Porque está justo en la misma línea del eje. Entonces esta no provocaría no provocaría giro, y lo único que puede provocar es un movimiento traslacional. ¿Eso qué significa? Que si nosotros alamos hacia abajo, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Pues primero no la podríamos mover hasta que nosotros apliquemos la suficiente fuerza como para romper esta parte de acá. Si nosotros logramos romper la cuerda o logramos zafar este clavito, pues lograríamos hacer que se mueva de forma vertical hacia abajo. Pero si no, pues no podríamos moverlo, ¿verdad?
Entonces, cuando la fuerza se aplica en la misma línea del eje, entonces no provoca torque, entonces no tiene la capacidad de generar giro y lo único que puede provocar es un movimiento traslacional, que el objeto se mueva. ¿De qué va a depender que el objeto se mueva? Pues va a depender de las otras fuerzas que estén interactuando en el sistema. Ahora, si nosotros tenemos otra fuerza, por ejemplo, una fuerza aplicada hacia arriba, vemos que esta fuerza igual está en la misma línea del eje y nuevamente tenemos nuestro vector R hacia abajo, sería este de acá, sería hacia abajo, este sería nuestro vector R, y vemos de que estos dos vectores son antiparalelos. Con la definición de torque, si son antiparalelos, el ángulo es 180, seno de 180 es 0, y pues ya vemos de que no habría torque, ¿verdad? Igual, está actuando en la misma línea del eje, entonces decimos de que el torque es 0. Este no va a tener la posibilidad de provocar un movimiento rotacional, pero sí tiene la capacidad de generar un movimiento traslacional. Si nosotros empujamos el cuadro hacia arriba, lo que vamos a hacer es de que este cuadro pues se mueva hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo único que podemos hacer, que el sistema se mueva hacia arriba. Eso es lo que nosotros conocemos como movimiento traslacional. Ahora, si nosotros aplicamos otra fuerza, por ejemplo, en la esquina inferior izquierda, vemos que si trazamos una línea en la misma dirección de la aplicación de la fuerza, vemos que esta línea no toca nuestro eje, no toca nuestro pivote, que es la única parte que está fija, que es el clavito. Entonces vemos que esta no actúa en la misma línea del eje. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues es muy probable que esto gire. ¿De qué va a depender de que gire o no? Pues de las otras fuerzas que estén interactuando. Recordemos de que el cuadrito tiene un peso. Entonces, tenemos que ver cómo va a interactuar este torque. Entonces, vemos que el peso va hacia abajo y pues aquí, pues técnicamente, esta línea, esta fuerza ya habíamos visto que no va a realizar torque. Entonces, lo más probable es que este cuadro se mueva en dirección horaria, ¿verdad? Es una fuerza que no actúa en la línea del eje, entonces esta puede provocar movimiento rotacional. En este caso, como la única fuerza que está actuando es el peso y el peso está en la misma línea del eje, pues la única fuerza que está interactuando con el sistema directamente, que está contribuyendo con los torques, pues sería F3, y pues esta sí provocaría un torque, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este sería justamente nuestro R. Si nosotros hacemos el producto cruz de estos dos, R cruz F, pues lo que nos estaría diciendo, si hacemos la regla de la mano derecha, pues sería en la dirección entrando como en la diapositiva. Y pues vemos que este sí sería un torque, ¿verdad? Porque el seno es distinto, sería distinto de 0. ¿Qué pasa si nosotros tenemos otro vector? Si aplicamos una fuerza en otro sentido, pues, por ejemplo, la colocamos aquí. Entonces, ¿cuál sería mi R? Que es mi vector aplicado desde el eje, hasta el punto en el que aplicamos la fuerza. Entonces, trasladamos este vector acá en esta parte, entonces ese sería mi R4. Entonces aquí vemos que el ángulo entre ellos pues nuevamente es distinto de 0, entonces este tiene la capacidad de generar un torque, ¿verdad? La capacidad de generar giro. Y pues tiene sentido, ¿verdad? Porque si nosotros trazamos una línea que vaya en la misma línea de acción de la fuerza, pues vemos que esta línea pues no toca el eje, no va con el pivote. Sería muy diferente pues que nosotros tuviéramos una fuerza aquí así. Por ejemplo, que tuviéramos una fuerza aquí así, pues esta fuerza es muy probable que esta sí no genere torque. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos esta forma de acá. Nosotros tendríamos, a ver, se me escapó. Pues nosotros tendríamos esta forma de acá y si vemos la línea de acción de esa fuerza, si toca el eje, entonces aquí el ángulo, pues el R
sería justamente esta parte de acá. Este sería mi R y pues el ángulo sería 180 nuevamente y esta fuerza pues no haría torque. Entonces, esta sí no me generaría torque, pero vemos que la línea de acción de esta fuerza no toca el eje, entonces esta sí puede provocar un movimiento rotacional. En este sistema sí provoca un movimiento rotacional y pues ¿en qué dirección va? Pues va en dirección, nuevamente en dirección horaria, ¿verdad? Entonces pues sería entrando en la diapositiva. Entonces, esto es bastante útil y en caso que nosotros querramos ver la parte de momento de torsión, nosotros ya sabemos cómo calcular el producto cruz entre dos vectores y pues también sabemos la definición matemática que es con las magnitudes y el ángulo entre ellos, pero hay otra herramienta que pues es bastante necesaria y que nos ayuda a nosotros a evaluar si nuestras respuestas están bien o están mal. Y es la regla de la mano derecha. O también lo podemos hacer viendo en qué sentido es que va a girar el elemento. Por convención, nosotros decimos que si gira en sentido horario es negativo el torque y si la fuerza podría provocar un giro en sentido antihorario, pues es positivo. Antihorario, positivo, horario es negativo. Entonces, imaginemos hacia dónde es que giraría ese elemento si nosotros solo aplicamos esa fuerza. Aislemos todas las fuerzas y solamente concentrémonos en una. Por ejemplo, F3, vamos a aumentarle el ancho de la línea. F3, si nosotros la aplicamos, giraría en sentido horario, ¿verdad? F3 giraría en sentido antihorario. Si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, pues sería entrando en la diapositiva, ¿verdad? Entonces, como gira en sentido horario, pues la tomamos como negativa. Y pues esta de acá es justamente esta de acá, ¿verdad? Es este mismo vector de acá. Ahora, si nosotros aplicamos la fuerza F4, pues nosotros vemos hacia dónde es que va a girar. Pues giraría esta también giraría en sentido horario. Lo que nosotros tendríamos que hacer acá en esta parte, me disculpan. Acá para que nosotros tengamos un giro en sentido antihorario, pues lo que nosotros tendríamos que hacer es cambiar de dirección esta fuerza de acá. Entonces esta la vamos a cambiar de dirección. Entonces este sería mi F4. Entonces si es así, aquí sí hace un giro en sentido horario y pues hacemos lo mismo con esta parte de acá. Y sería este mi F4. Entonces hoy sí. Este sí me hace un giro en sentido antihorario. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos esta fuerza, pues me generaría un giro en sentido antihorario y pues como es un giro en sentido antihorario, si igual hacemos la regla de la mano derecha, pues sería saliendo de la diapositiva en lugar de entrar y pues aquí tendríamos un valor positivo, ¿verdad? Por convención. ¿Por qué decimos por convención? Porque en otros países, en Europa, pues si provoca un giro en sentido horario, lo toman como positivo y si es antihorario, lo toman como negativo. Nosotros nos basamos en cómo se manejan en Estados Unidos. En Estados Unidos se maneja así, sentido horario negativo y sentido antihorario positivo. Y pues así es como lo vamos a ir trabajando, pero igual tengan en mente que pues hay otros países que lo utilizan diferente y pues no es como que esté malo, sino que ellos tienen esa forma de trabajar. ¿Alguien tiene alguna consulta en este momento? ¿Confundí al haber hecho ese cambio del vector?
¿Hola? No. Listo, entonces seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la práctica de laboratorio? Nosotros vamos a analizar torques. ¿Para qué? Para evaluar la segunda condición de equilibrio. ¿Por qué vamos a solo analizar la segunda condición de equilibrio? Porque pues esto va a permanecer en equilibrio traslacional. ¿Por qué? Porque esto no se va a mover para arriba ni para abajo, porque aquí hay un peso, pero aquí también hay una normal. Entonces aquí esto no se va a mover para arriba ni para abajo, está en equilibrio en Y, y pues no hay nada que lo esté empujando de derecha a izquierda ni izquierda a derecha, entonces esto va a permanecer en ese punto. Esta de acá va a permanecer en su punto. Lo único que se podría producir es un giro. Entonces lo único que nos toca a nosotros estudiar es la condición de equilibrio rotacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Pues nosotros vamos a analizar las fuerzas que van a interactuar. Por ejemplo, aquí tenemos un R, aquí tenemos una fuerza. Habíamos considerado de que esta iba a generar un giro en sentido horario, ¿verdad? Entonces, esta como me generó un giro en sentido horario, pues esta va a ser negativa. Este es un torque negativo. Y pues este tendría este R. Este tendría este R, siempre es desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. El ángulo que tenemos aquí es 90, entonces es lo mismo que multiplicar las magnitudes y pues solamente es de considerar el signo. Aquí en este punto, pues si solamente actuara esta fuerza, pues generaría un giro en sentido antihorario, entonces por convención lo colocamos como positivo, un torque positivo. Y nos quedaría el último, pues que sería desde el punto de aplicación, desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza y luego lo hacemos hasta abajo. Y pues igual aquí nosotros tendríamos un torque positivo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos dos torques positivos, uno negativo y para que se dé este caso, pues la suma de todos estos torques, este negativo y estos dos positivos, pues tiene que ser igual a 0 para que haya un equilibrio rotacional, ¿sí? Y esa es la segunda condición de equilibrio que vamos a ir analizando en la simulación. Como es de costumbre, yo les digo que pueden ampliar el contenido en el libro de Física para Ciencias e Ingeniería de Serway, que es de ahí de donde obtuve la mayor parte de la información. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta el momento? No. No. Listo, gracias. Entonces vamos a pasar al campus. En el campus, esto es lo que ustedes van a ver en esta parte, pues aquí ya está actualizado pues toda la parte del campus, está la parte que dice laboratorio 5, la guía de laboratorio, están los lineamientos para que ustedes los descarguen. En cuanto terminemos la reunión, pues voy a ver cómo subo la repetición para que ustedes también tengan acceso a la repetición en caso que se hayan perdido alguna parte. También tienen a disponibilidad la prueba 5 y la prueba 5 pues va a estar disponible a partir de la próxima semana. También les hago un aviso de que se abrió la prueba número 3, entonces está disponible la prueba número 3 en este momento y la prueba número 4 para que ustedes la hagan en estos días. La prueba número 3 la hicieron muy poquitos y es la pruebita más fácil, esa es la de energía, la de conservación de la energía, son solo 5 preguntitas. La prueba número 6 es la de momento lineal, va a estar disponible igual en esta semana para que ustedes la hagan. Y esta prueba, para la prueba número 4, para la de momento lineal, pues les recomiendo que ustedes tengan a mano una calculadora, porque ahí sí se les pide calcular unas cositas. Y para la prueba número 5, pues también van a necesitar una calculadora, porque pues se les pide que hagan algo parecido a lo que hicieron en el laboratorio. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Si les surgen dudas durante la prueba, igual me pueden consultar. Lo importante es que todos estemos aprendiendo y no solamente hacer las cosas porque sí, ¿verdad? La parte, bueno, va a estar disponible esta prueba. También está a su disponibilidad la parte
para enviar el informe. Y pues aquí les dice de que aquí me equivoqué, no es del 13 de febrero, es del 13 de abril. Va a estar a partir del 13 de abril hasta el 16 de abril. ¿Eso qué significa? Va a estar disponible toda esta semana para que la suban. Y pues ustedes tienen una semana, un día para hacerla. Entonces el 15 es el día en que ustedes van a presentar, van a enviar su informe de laboratorio. En esta parte les aparecen dos simuladores, les aparece el de equilibrio, les aparece esta parte y les aparece esta otra parte de acá. Si ustedes le dan clic aquí, les va a aparecer una parte para descargar, les dice que puede dañar tu ordenador. Este es un link de la Universidad de Colorado, entonces es seguro. Le dan descargar, ya ustedes le dan en mostrar carpeta. Si ustedes no tienen instalado Java, es muy probable que a ustedes les aparezca un simbolito como zip. Entonces tienen que tener instalado Java para poder ejecutarlo. Y pues ya una vez descargado, ustedes le dan a abrir con Java y pues esperan a que se cargue el FET y pues aquí ya lo tendrían, ¿verdad? Ya lo tendrían abierto este FET. O también tienen la otra opción que es la versión HTML, que pues con esta versión no necesitan tener instalado Java y pues ya pues lo tienen. Si se fijan, son un poco parecidas. Aquí está la parte de introducción, que es esta intro. Está la parte de laboratorio de equilibrio, que es esta. Y está la parte de modo de juego, que es esta de acá. Entonces, es prácticamente lo mismo, solo que la versión HTML se ve un poquito más bonita. Si entramos en la parte de balance de laboratorio o aquí, en esta, pues en laboratorio de equilibrio, pues ustedes ya tienen esta parte. Hay unas pequeñas diferencias, más que todo en cómo se ve y en cómo está distribuido el simulador. Para quitar o poner soportes, pues en el de HTML es de darle aquí, bastante intuitivo. Y en esta parte del FET descargado, la versión de Java, pues añadir y quitar soportes. Ustedes aquí pues necesitan todos estos elementos y pues aquí ustedes pues los pueden tener todos, ¿verdad? Solamente es cómo es que están distribuidos. Las mediciones que van a tener en los dos simuladores es la misma. Lo único que van a cambiar pues van a ser los pichinguitos. Si se fijan, son más bonitos los pichinguitos de la versión HTML. Igual ustedes pueden elegir la que mejor les guste, la que ustedes prefieran. También que en esta parte del FET, ustedes pueden ponerlo igual en pantalla completa y si ustedes quieren hacer una captura, pues ustedes ya lo tienen acá y pues una vez que ustedes lo abran, ustedes ya tienen su captura y pues no tienen que darle a Imperpaint ni en la herramienta de recortes y pues es mucho más fácil utilizar la versión HTML. Bueno, eso sería todo por las generalidades del simulador. Vamos a hacer unas cuantas mediciones de la guía de laboratorio. Ustedes aquí tienen a disponibilidad la guía de laboratorio. Yo ya la tengo descargada y ya la tengo abierta. Y pues es esta de acá y nos vamos a ir a la parte de actividades, que es lo que nosotros tenemos que hacer de procedimiento.